Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar y ver las diferencias y similitudes entre los tres serums de Age Stop de 100 de Lidl. Vamos a ver qué activos tienen, vamos a ver las diferencias entre su acción antioxidante, su acción hidratante, vamos a ver cuáles contienen siliconas, cuáles contienen perfumantes, vamos a ver también si algunos contienen tintes sintéticos en su composición, vamos a ver si tiene alguna diferencia el precio entre ambos y vamos a ver algo también muy importante, cuál es la diferencia entre la finalidad de cada uno de ellos, cuándo utilizarlos y realmente cuándo, en qué momento podemos incluirlos en la rutina y si podemos mezclarlos o no. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Bien, pues como he comentado y habéis visto en el título del vídeo, vamos a ver y vamos a comparar los tres serums de Age Stop de Lidl, de su marca 100, que son, por un lado, el de ácido hialurónico, que ya lo he analizado en profundidad en otro vídeo, que os lo dejo por aquí, y además lo he comparado con el serum de Diadermin para ver también cuál se adaptaba mejor a según nuestro tipo de piel, que también os dejo el vídeo por aquí. También vamos a ver el de serum de vitamina C y también lo vamos a comparar con el serum de ácido glicólico. Cada uno de ellos está pensado y tiene una finalidad totalmente diferente, así que es importante que no solamente veamos estas diferencias, sino que sepamos distinguir cuándo debemos utilizar cada uno de ellos y cuál es su propiedad, su función fundamental, para saber así cuándo incluirlo en nuestra rutina y si realmente es necesario o no utilizarlo según nuestro tipo de piel. Como siempre, lo primero que vamos a ver son los ingredientes, la cantidad de ingredientes que tienen y los ingredientes que tienen en común. Y es que el de ácido hialurónico y el de ácido glicólico ambos tienen 7 ingredientes y de esos 7, 5 son exactamente los mismos. Así que realmente su formulación es prácticamente la misma y lo que cambia fundamentalmente son estos activos que les dan la diferenciación para que uno sea el de ácido hialurónico y otro sea el de ácido glicólico. Justamente la mayor diferencia de estos dos es con respecto al de vitamina C, que tiene 14 ingredientes, tiene el doble de ingredientes con respecto a estos otros dos. Y también tenemos que tener algo en cuenta muy importante, que en cuanto a los ingredientes en común, este de 14 ingredientes tiene solamente 4 ingredientes en común con respecto a estos otros dos. Así que realmente estamos viendo que el de vitamina C sería el que tiene una composición mucho más distinta con respecto al de ácido glicólico y el de ácido hialurónico que acabamos de ver. Bien, antes de pasar a ver todos los activos que contienen, vamos a hablar de lo más importante, que es para qué sirve cada uno, cuál es su principal función, su principal finalidad y cuándo debemos de utilizarlo. Bien, el de ácido hialurónico ya lo expliqué en el vídeo en el que hablé del ácido hialurónico, pero como ya sabéis, el ácido hialurónico fundamentalmente es un activo que tiene acción humectante, hidratante. ¿Y qué ocurre con estos activos humectantes? Que nos ayudan a causar este efecto rellenador de estas pequeñas arruguitas, etcétera, además de mantener evidentemente nuestro rostro bien hidratado. Así que para estas pequeñas arrugas, para mantener nuestro rostro bien hidratado, para justamente tener este efecto un poquito más rellenador, notar nuestra piel al estar mucho más hidratada, más tersa, etcétera, el que tendríamos que utilizar sería el serum de ácido hialurónico. Mientras que si lo que tenemos es una piel mucho más apagada, queremos ayudar un poquito a uniformar el tono, queremos también tener esta acción antioxidante en nuestra piel, lo ideal es utilizar el serum de vitamina C. Por otro lado, el serum de ácido glicólico, como ya sabéis, el ácido glicólico es un ácido que hace este efecto peeling, que es ideal para si tenemos estas marquitas de acné, si tenemos también acné, mantenerlo un poquito a raya y también uniformar todo nuestro tono de piel, pero con respecto a las manchas, a las cicatrices, etc. Así que como estamos viendo, cada uno persigue una finalidad diferente. Algo importante a tener en cuenta, el serum de vitamina C y el serum de ácido glicólico no deben utilizarse en el mismo momento en la misma rutina. Es decir, que si utilizamos el serum de vitamina C por la mañana, tendríamos que utilizar el serum de ácido glicólico por la noche, que sería lo ideal, y no utilizarlos a la vez. Ya sé que son serums y que únicamente utilizamos el serum cuando lo necesitamos, no utilizamos normalmente 2 serums en nuestra rutina, pero si alguna vez os habéis planteado utilizar 2 serums en una rutina, simplemente que tenéis en cuenta no utilizar a la vez el serum de vitamina C con respecto a un serum que tenga, en este caso ácido glicólico, pero cualquier alfa o beta hidroxiácido, no los utilicemos juntos, ya que en pieles también sensibles puede provocar irritación en nuestra piel, así que si no los utilizamos en la misma rutina, podríamos evitar cualquier tipo de problema.
Bien, y ahora que ya hemos visto finalidad de cada uno de ellos, ya vamos viendo más o menos qué pueden hacer por nuestra piel y cuándo utilizarlo según qué necesidades, hidratación, uniformar, iluminar, si tenemos estas marcas, etcétera. Vamos a empezar viendo los diferentes activos que contienen y cuál tiene mayor capacidad hidratante, cuál tiene mayor capacidad antioxidante. Vamos a ver si alguno contiene siliconas, perfumantes, etc. Y sacaremos unas conclusiones finales. Pues bien, vamos a empezar hablando de los activos que dan nombre a cada uno de estos productos. En primer lugar tenemos el de ácido hialurónico, que evidentemente contiene la sal del ácido hialurónico y la contiene el número 3 de su listado de ingredientes, teniendo en cuenta que tiene 7 ingredientes en total. A continuación, en segundo lugar, vamos a ver el de la vitamina C. El de la vitamina C tiene un derivado de la vitamina C que lo tiene el número 4 de 14 ingredientes en total. Y a continuación, en último lugar, el de ácido glicólico, que contiene el ácido glicólico en el número 2 de 7 de su listado de ingredientes. Como estamos viendo, el que mayor concentración tiene del activo que da nombre a su producto, al nombre de su marca, es el de ácido glicólico. Un poquito más abajo tendríamos el de ácido hialurónico y el que en menor cantidad contiene este antioxidante derivado de la vitamina C sería el sérum de vitamina C. Así que, viendo estos activos, el de ácido glicólico es el que lo contiene en una mayor concentración con respecto a la comparación de estos 3 sérums de Lid. Bien, pasamos a hablar de los activos con acción humectante, hidratante. Y bueno, evidentemente el sérum de ácido hialurónico es el que más acción hidratante tiene, y no solo porque contiene el ácido hialurónico, es que contiene 3 activos que tienen esta acción humectante. Además de contener justamente esta sal del ácido hialurónico, también contiene propanediol y también contiene este derivado de la glicerina, que como ya sabéis, la glicerina y sus derivados tienen acción humectante. El sérum de vitamina C solamente contiene un activo con acción humectante, que también es el mismo derivado de la glicerina que tiene el anterior, y el de ácido glicólico solamente contiene 2. Es decir, que el que mayor capacidad de hidratación tiene es evidentemente el sérum de ácido hialurónico. Un poquito más abajo tendríamos el de ácido glicólico y por último, en el último lugar, tendríamos el sérum de vitamina C. Bien, y ahora que ya hemos visto por un lado los activos que dan nombre y también los activos humectantes, vamos a ver la acción antioxidante, porque también es algo muy importante teniendo un sérum de vitamina C. Y evidentemente en este campo el sérum de vitamina C es el que gana, es el que mayor concentración tiene su activo con acción antioxidante. El sérum de ácido hialurónico y de ácido glicólico contienen tocoferol, que es vitamina E, que también tiene acción antioxidante, pero lo contiene en el número 6 y en el número 7 respectivamente en sus listados de ingredientes, así que también está en una menor proporción. Sin embargo, en el sérum de vitamina C lo tenemos en el número 4, este derivado de la vitamina C, siendo así el que mayor capacidad antioxidante tiene de los 3. Y bien, antes de hablar del precio, quería hablar tanto de las siliconas como de los colorantes, como de los perfumantes. Y es que estas 3 categorías son muy importantes, porque cuando hablábamos anteriormente de los ingredientes que tenían en común y los ingredientes que tenían diferentes, hemos visto que el sérum de vitamina C tiene muchísimos más ingredientes en comparación con los de ácido hialurónico y ácido glicólico. Como hemos visto, el sérum de vitamina C tiene 14 ingredientes. Y bien, entre esos ingredientes tenemos, por un lado, 2 siliconas, tenemos 2 colorantes y tenemos un perfumante. Es importante tener esto en cuenta, ya que tanto en el de ácido hialurónico como el de ácido glicólico no tenemos ni siliconas, no tenemos perfumantes y no tenemos ningún tipo de tinte sintético en su composición. El único que contiene tanto siliconas como tintes como perfumantes, el único es el sérum de vitamina C. Y bueno, lo último que vamos a ver va a ser el precio, que es algo que tienen en común los 3, y es que los 3 tienen exactamente el mismo precio, que es algo que me ha gustado muchísimo, ya que es muy importante que aunque tengamos diferentes necesidades, podamos acceder a los 3 sérums porque cuestan exactamente lo mismo, así que es algo también muy positivo a tener en cuenta. Y bien, ahora que ya hemos visto todas estas diferencias y similitudes, puede surgir un poco la duda de cuál debo de utilizar, si tengo la piel un poco más madura, según las necesidades que tengo, cuál tiene esta composición más natural, etc. Y bueno, así a modo resumen sobre los 3, vamos a ver un poquito qué conclusiones podemos sacar de todos estos sérums. Bien, como hemos visto, el sérum de ácido hialurónico es el que mayor capacidad hidratante tiene y tiene también solamente 7 ingredientes. Como hemos visto, no contiene ni siliconas, ni colorantes, ni tampoco contiene, por otro lado, perfumantes. Así que el de sérum de ácido hialurónico es ideal para todas aquellas personas que estemos buscando un sérum que empiece a rellenar un poquito estas arrugas y nos aporte muchísima hidratación.
Por otro lado tendríamos el ácido glicólico. Voy a saltar el serum de vitamina C para dejarlo para el final porque es que es el que más diferencias tiene. Y es que el serum de ácido glicólico, como hemos visto, tiene su activo en una mayor proporción con respecto a los otros dos serums con los que lo hemos comparado. Es importante que utilicemos el ácido glicólico sin utilizarlo conjuntamente con el serum de vitamina C. El ácido glicólico es ideal, como hemos comentado, para tratar estas pequeñas marquitas de acné, para marcar justamente igualar un poquito este tono si tenemos manchitas en la piel, etcétera. Y también algo a tener en cuenta es que, al igual que el serum que hemos visto de ácido hialurónico, ni contiene siliconas, ni contiene tampoco ningún tipo de tinte sintético, ni contiene perfumantes en su composición. Por último, el serum de vitamina C es el que tiene una formulación más diferente, y es que tiene 14 ingredientes en total. Es justo el que mayor acción antioxidante tiene de los tres, y tenemos que tener en cuenta que tiene este derivado de la vitamina C en el número 4 de su listado de ingredientes. Ya sabemos que es ideal para también uniformar el tono, pero darle también muchísimo, devolverle todo el brillo, devolverle toda la luminosidad a la piel. Y también algo a tener en cuenta, que es el gran factor diferenciador, es que sí que contiene 2 siliconas, contiene 2 tintes y también contiene un perfumante que se encuentra en el último lugar de su formulación. Siendo así, el precio entre los tres es exactamente el mismo, y viendo más o menos las diferencias que tiene y las similitudes, podemos escoger bien cuál utilizar según las necesidades de nuestra piel. Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Espero que hayáis podido ver bien cuáles son las diferencias y similitudes y cuándo utilizar cada uno de ellos. Si os gustaría que analizara más serums, hiciera más comparaciones, tanto de productos de supermercados, marcas, etcétera, ya sabéis que podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y para dudas algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!